La bronca política del día, una vez más, sigue pasando por las pensiones, por la congelación de las pensiones y por el veto del Gobierno a debatir el asunto en el Parlamento. Hoy, Sonsoles Sonega, Zapatero y Rajoy, como decíamos, han subido el tono durante la sesión de control. Sí, buenas tardes. ¿Y de qué manera? Porque Rajoy ha llamado al gobierno antidemocrático, dictatorial, miedoso, autoritario, en fin, una colección de descalificativos en los 5 minutos que dura el cara a cara entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Zapatero se ha defendido recordando a Rajoy que su gobierno ha subido las pensiones en 8 ocasiones, pero el tema que ahora les enfrenta, que es la congelación del salario de los jubilados, no va a haber, sepan que ni un paso atrás por parte del gobierno. Las pensiones se congelan y dice Zapatero que lo hace por responsabilidad. La definición que el PP ha dado a la prohibición gubernamental de debatir sobre pensiones es esta. Antidemocrático. Esta es una decisión dictatorial. Usted no tiene ningún derecho a hacerlo. La razón del presidente de prohibir se basa en la creencia de la necesidad de la congelación. Para consolidar las cuentas públicas de España. Aunque a usted le sirva, en fin, como casi siempre hace, para intentar hacer demagogia. De aquí la vicepresidenta nos lleva a los números, a lo que cuesta no congelar las pensiones. Eso cuesta 1.500 millones de euros. Y ustedes las medidas que proponen alcanzan con mucho los 750. Pero señorías, ¿dónde van con esas cifras? Le reto a que hagamos aquí un debate con votación sobre la congelación de las pensiones. Menos cuento y más votación en este Congreso. Y de aquí hay que llegar a las formas. La mesa del Congreso ha remitido una carta al Gobierno. Le advierte de que los vetos deberían llegar antes en el tiempo, no con los debates ya empezados como ocurrió en esta ocasión. Ahí en el Congreso la sesión de control se ha estrenado y el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tiene prisa por poner en marcha las nuevas políticas de empleo. Quiere hacer el arras y para eso Sonsoles Sonega va a empezar a mantener reuniones urgentes. Sí, la que ya conocíamos es este viernes con los agentes sociales, pero ahora sabemos que la semana que viene el ministro va a reunir a las comunidades autónomas. Valeriano Gómez las necesita porque las políticas activas de empleo, que son las que pueden generar puestos de trabajo, están transferidas a las autonomías. Gracias, Sonsoles. En lo que sí parece se ponen de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista es en desactivar las artimañas electorales de ETA y su entorno. El Congreso reformará la ley electoral antes de las municipales de mayo. La modificación permitirá expulsar de las instituciones a un cargo electo de un partido que sea ilegalizado si no hace una condena expresa del terrorismo. También se ha aprobado una nueva ley de víctimas del terrorismo que recoge todas las peticiones realizadas por los afectados. Hablando de las víctimas del terrorismo, hoy en Euskadi es el Día de la Memoria, un día instaurado por Patxi López que se celebra por primera vez hoy porque hoy es el único día del calendario en el que ETA no ha matado. Se están celebrando muchos homenajes en todo el Euskadi, pero fíjense en un detalle en el que se ha celebrado en el Parlamento Vasco. Detrás del Lehendakari hay un sillón vacío, es el de Jesús Eguiguren, el presidente de los socialistas vascos, que en estos días ha hecho declaraciones sobre el final de ETA que han puesto en un brete a sus compañeros. La cara del Lehendakari lo dice todo. La ausencia de Jesús Eguiguren en el día que su gobierno había elegido para recordar a las víctimas no iba a pasar desapercibida. Por eso, nada más terminar el acto, Patxi López pedía explicaciones a su jefe de grupo. José Antonio Pastor no podía ser más elocuente. Así que preguntado por la ausencia de Jesús Eguiguren, que mañana declarará como testigo en el juicio contra Arnaldo Otegi, Patxi López trataba de quitarle hierro. No, que creo que estaban juntas de Guipúzcoa. En el acto de las juntas. Creo que se ha quedado porque tenía algo antes y no le daba tiempo a venir aquí, creo. Pero en ese acto, Eguiguren tampoco estaba. Y es que hoy, en cada rincón de Euskadi, se ha querido recordar a quienes sufrieron el zarpazo del terrorismo. Recordar es dar sentido al sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo. Y la lluvia incesante ha impedido que se les homenajee en el único día del calendario en que no hay que llorar la muerte de ninguna víctima del terrorismo. Pues en estos días hemos vuelto a oír hablar de los GAL, de la guerra sucia contra ETA. Esta mañana hemos preguntado al presidente de la Junta de Extremadura sobre las declaraciones de Felipe González. El expresidente dijo haber tenido la oportunidad de fulminar a la cúpula de ETA. Unas palabras que a Fernández Vara no le han parecido muy adecuadas. Pueden ser interpretables de una manera o de otra, a la vista de las que están haciendo algunas, pues muy probablemente no debería de haberlas hechas, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que
ha sido un error hacer esas declaraciones. Y otra polémica, la del Aaiún y el gobierno español, que dice que no conocía de antemano la operación del ejército marroquí. Lo acaba de decir Trinidad Jiménez desde Bolivia y lo había dicho ya esta mañana Ramón Jáuregui, que de paso ha pedido a Rabat una investigación transparente. Será difícil. 3 días después no ha trascendido la cifra real de víctimas y se sigue sin permitir el paso de los periodistas a la zona. Paula Rosas, ¿sabemos por lo menos si la situación se ha calmado? Pues la situación en las calles sí estaría más tranquila. Marruecos asegura que el Aaiún ha vuelto a la normalidad, que la situación es estable. Sin embargo, muchos saharauis con los que hemos hablado por teléfono nos cuentan que continúan las detenciones. Muchísimos activistas siguen escondidos en casas de vecinos y de amigos con miedo a salir a la calle. Algunos incluso aseguran, aunque esto no ha podido confirmarse oficialmente, que se habría podido producir esta mañana alguna pequeña protesta en frente de una comisaría de policía por parte de personas que no encuentran a sus familiares o a sus amigos. No solo es peligroso moverse por el Aaiún, el cerrojazo informativo impuesto por Rabat obliga a los pocos españoles presentes en la ciudad a jugarse el pellejo para contar por teléfono lo que está ocurriendo. Nos exponemos mucho porque si escuchan de una persona extranjera pues podemos ser interceptados y podemos ser detenidos y, como te decía, incluso agredidos. Otro riesgo es encontrarse con estas hordas de civiles marroquíes. Patrullan las calles armados con cuchillos en busca de activistas saharauis. Entraron a una casa donde nos encontrábamos, afortunadamente no pasaron de la primera habitación, la dejaron destrozada e hirieron a un chico de la familia. El gobierno español evita condenar estos hechos hasta tener más información. Sí niega que supiera con antelación que el campamento de protesta iba a ser asaltado. Quiero desmentir esa información porque es rotundamente falsa. Marruecos y el Polisario han pospuesto las negociaciones que mantenían en Nueva York después de presentarse ambos como víctimas de los disturbios. Bueno, en unos minutos les vamos a mostrar las imágenes de un voraz incendio que ha calcinado 10 yates en Ibiza. Las embarcaciones estaban en tierra en un solar destinado para almacenarlas durante el invierno. El fuego podría haber sido provocado. Enseguida vemos los cuantiosos daños que han causado las llamas. La compraventa de viviendas cae en septiembre y rompe una racha de 8 meses de subidas. Se vendieron un 4% menos de pisos que hace un año. Las operaciones se repartieron a partes iguales entre las viviendas nuevas y las de segunda mano. Todos los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña de los partidos con representación parlamentaria han recibido la invitación de Telecinco para ser entrevistados en esta casa. La campaña para las elecciones catalanas arranca a las 0 horas del viernes. Mario Vargas Llosa recibe el premio a la libertad de expresión y los valores humanos. El premio Nobel dice que la libertad de expresión estará siempre amenazada por todos los poderes, no solo el político. Y no se pierdan estas imágenes, es el momento en el que una ola gigante barre el paseo marítimo de A Coruña. El mar se lleva por delante 170 metros de paseo sin respetar ni la balaustrada ni los bancos de piedra que terminaron desperdigados por la carretera. En medio de la tormenta, un vecino tuvo el ánimo de sacar su cámara y grabar estas imágenes que ahora les ofrecemos en exclusiva. Bueno, la verdad es que viendo la ola no nos extraña nada cómo ha quedado el paseo. Ángel Aloia, ahora que ha minado el temporal llega el momento claro de evaluar los daños. Pues dicen que después de la tempestad llega la calma, el temporal ha amainado en Galicia, pero la calma material va a tardar muchísimo en recuperarse. Fíjense, si no, cómo ha quedado el paseo marítimo de A Coruña. Las fuertes olas han arrancado de cuajo más de 100 metros de balaustrada y esta es solo una pequeña ejemplo, una pequeña muestra. El temporal en Galicia dejó el triste balance de un desaparecido en Baldaio. Continúan buscándolo los equipos de emergencia, un muerto en Burela por un golpe de mar y numerosos y cuantiosos daños materiales. 6 menos cuarto de la madrugada. Una ola gigante pasa por encima del paseo de Riazor sin causar daños. Segundos después se repite la escena, pero esta vez el mar no perdona. Otra ola inmensa barre el paseo llevándose por delante 150 metros de la balaustrada. Los policías que estaban acordonando la zona echan a correr intentando ponerse a salvo. Varios agentes salen huyendo en coche. Lo que le quitas a la mar vuelve a su sitio. El día que se enfada, cataplaf. La calle está casi desierta, pero desde una terraza hay un vecino grabando el momento en que el mar se traga la tierra como si fuera un tsunami. Estamos rodeados de mar y aquí es mar abierto. Estaba el mar, nunca lo había visto así. El mismo vecino graba esta imagen del paseo horas después. El mar ha arrancado la balaustrada, hay farolas por el suelo y bancos de piedra arrancados de cuajo. Sobre las 6 que pasé por aquí
y estaba impresionada, la verdad. No es la primera vez que un temporal destroza el paseo de Riazor. Hace 2 años otra ola saltó por encima del paseo, arrancando 200 metros de balaustrada y atrapando a varios vehículos. Y en 2005 otro golpe de mar estuvo a punto de engullir a estos turistas. Y esta es otra consecuencia del temporal. El mar ha dejado en ruinas el Museo de Man, el alemán de Camelle. Las enormes olas lo han arrasado todo. Está todo rota, todo entera rota, y da pena, mira peso, todo entero. Dicen que Man murió de pena, no superó el desastre del Prestige y sus vecinos están seguros de que si hoy viviera, tampoco sobreviviría a este temporal. Él se murió con la pena del chapapote. Si ahora vuelve a resucitar y está viva otra vez, se vuelve a morirse, mujer, con la pena que en su casita. Llegaba aquí hace casi 50 años por amor a una mujer y acabó enamorado del pueblo. Comenzó una vida en solitario como un anacoreta, pero ganándose el cariño de los vecinos. Hoy son muchos los que se acercan para ver lo que queda de su casa. No recuerdan un temporal con tanta fuerza. Yo nunca vi una cosa semejante. Vecinos emocionados y tristes que no pudieron hacer nada para impedir que las olas destrozaran el museo. Puede que el mar se haya llevado su obra, pero su recuerdo pervivirá para siempre en Camelle. ¿Cómo se va a olvidar? Ese hombre no se puede olvidar. Pues ha sido en Galicia, precisamente, donde el temporal ha dejado olas de récord, hasta 18 metros, según las boyas de medición del puerto de la ciudad, y no se quedaron lejos en la costa vizcaína. Se estima que la altitud media de las olas en toda la cornisa cantábrica superó los 11 metros, convirtiendo a este temporal en uno de los peores de la década. Y ojo, porque mañana la costa gallega vuelve a estar en alerta. A lo largo del fin de semana, el temporal se extenderá por todo el norte. Vamos a otro lugar, a Luarca, en Asturias. Noemí Bautista, allí el temporal, entre otras cosas, ha llevado por delante un museo marítimo. Cuéntanos. Es el peligro de los edificios que están en primerísima línea de playa, como es el balneario de Salinas, o en pleno puerto, como el Aula del Mar, aquí en Luarca. Las olas de ayer, de más de 9 metros de altura, pasaron por encima de ese muro de hormigón que vemos al fondo y destrozaron por completo, fíjense, la primera planta de este edificio del Aula del Mar. Los vecinos nos contaban que pocas veces habían visto el mar tan embravecido. Ha habido numerosos daños, no solamente aquí en Asturias, sino también en la costa de Cantabria. Hasta el balneario de Salinas ha llegado una riada de madera. Los restos que arrastró la marea se acumulan junto a la entrada y en otros puntos las olas han roto cristales y puertas. Lo ves y es increíble. Ahora están colocando planchas metálicas para que nada perturbe el descanso de los que llegan a este lugar, situado en un entorno privilegiado. Metía miedo. En la playa de San Lorenzo, en Gijón, ha caído un trozo de muro y la caseta de salvamento. Y en Luarca las olas saltaron por encima de los muros de protección, arrasando buena parte del Aula del Mar. Todo lo que había en la parte de abajo se lo ha reventado todo. Ninguna edificación al borde del Cantábrico está a salvo estos días. Esta urbanización de Somo, cerca de Santander, tiene gran parte de sus trasteros y garajes inundados. Por aquí que ha entrado el agua hasta el centro del pueblo, casi. A esta hora algunos se esfuerzan en desatascar las tuberías y muchos rezan para que la duna levantada por los vecinos funcione como un dique suficientemente poderoso. Ya ven, en Cantabria el temporal se ha traducido en cortes de electricidad, cortes de carreteras, inundaciones en bajos y garajes como los que veíamos en Somo. Ahí estás, Idoia Rivas, cuéntanos. Sí, pues eso, había tanto miedo aquí en Somo de que el mar continuara causando destrozos que ayer por la tarde decidieron construir un muro de contención de arena como el que veis aquí a mi espalda para sujetar esa fuerza de las olas. Unas olas de más de 8 metros de altura que se pasaron por delante por las calles de Somo como si nada. Llegaron a urbanizaciones como estas, rompieron las tapias e inundaron garajes y locales como el que vais a ver ahora, donde se almacenaban materiales de construcción y madera que quedan prácticamente inservibles. Como decimos, el mar corrió a sus anchas por las calles de Somo, dejando un rastro de arena de mar de más de 100 metros de longitud que ha borrado incluso las líneas de la calzada. Gracias, Idoia. Las olas también azotaban con fuerza las costas del País Vasco. Luis Arconada, ahora se valoran los importantes daños que ha causado el temporal. Cuéntanos.
Pues sí, lo más aparatoso y lo más costoso de reparar será el socavón, el tremendo socavón del Paseo Nuevo. Ya hablan de meses de reparación, pero lo que hoy os queremos enseñar es lo que ayer no pudimos ver, este emblemático peine del viento de Eduardo Chillida con numerosos destrozos. Lo que vais a ver ahora mismo son las rocas que ayer fueron arrancadas de cuajo por las olas gigantes aquí en el Paseo Nuevo. También fijaros en las aberturas, en los chorros de agua donde miles de personas, miles de turistas se sacan fotos a diario. Y también, ¿por qué no?, los 30 metros de losa que ayer fueron arrancados por las olas. Las autoridades están esperando a que mejore el tiempo porque para hoy todavía nos espera lluvia. Las olas saltaron esta carretera y arrancaron de cuajo las ventanas de la vivienda. El agua entró en la casa arrasándolo todo, aunque por fortuna los nuevos inquilinos aún no se habían instalado. El ventanal ha caído encima de la cama. Ahí tenía que haber habido esta semana 2 niños durmiendo. El inmenso socavón que se abrió ayer en el Paseo Nuevo, consecuencia de las olas que llegaron a rozar los 15 metros, tardará en arreglarse. Los técnicos calculan que pasarán 6 meses hasta que se pueda volver a circular por aquí. Joder, pues terrible, la verdad, ya se ve. Parece horrible que haya hecho esto. El mobiliario urbano ha sufrido cuantiosos daños y las piedras del peine del viento han volado como si fueran de papel. Ha hecho unos destrozos que yo, la verdad sea dicha, no he visto nunca. En los negocios se afanan ahora por recuperar la normalidad. Cuando llegas te encuentras todo que no sabes por dónde empezar. En Bermeo no se permite acceder al Espigón. El mar se ha tragado 20 metros. Para tirar aquello tiene que venir con fuerza. El temporal tiende a remitir, pero prefieren estar protegidos. Pues hacen bien, en el Pirineo todavía están en alerta, pero por nieve. Desde las 6 de la mañana los quitanieves no paran en Huesca y tienen mucho trabajo por delante. El invierno se adelanta en el Pirineo aragonés y muestra paisajes como estos. Desde ayer por la tarde no ha parado de nevar y Sallent Gallego se ha cubierto de blanco. Hasta 30 centímetros de nieve se han acumulado. El lunes se activó la alerta amarilla por fuertes nevadas y muchos esperan que sea la primera de muchas. En este pequeño pueblo hacen su agosto con la temporada de esquí que este año se adelanta. La nieve da mucho trabajo. Y que no pare, que así vamos a trabajar todos. A ver si llega más, para que haya más nieve y más esquí. La otra cara de este temporal es el estado de las carreteras. Aunque no se ha cortado el tráfico, hay que tomar precauciones. Yo vengo de la frontera y está todo blanco. Sí, la carretera limpia, pero todo blanco. Ante estos paisajes, los amantes del esquí preparan sus equipos que esperan poder empezar a utilizar antes de que termine noviembre. Vamos a Ibiza, allí los bomberos han conseguido por fin esta mañana extinguir el incendio que ha arrasado 10 barcos que estaban en dique seco en el puerto junto a una nave industrial. El fuego empezó ayer por la tarde y se sospecha que fue intencionado, aunque no ha causado heridos, sí ha dejado importantes daños. Ardieron 12 yates de entre 7 y 14 metros y lanchas rápidas, todas en dique seco en esta nave de Ibiza. Algunos de los yates con un valor superior a los 800.000 euros. No tenían ni 3 años de antigüedad. Salía de trabajar, iba para casa y de repente vi un humo, una humarada y fuego y digo, ¿qué pasa? Me acerqué, estaban todos los barcos quemando. El viento era tan fuerte que expandió el fuego unas instalaciones deportivas repletas de niños que tuvieron que ser desalojadas. Gracias a Dios alejó las llamas del dique donde hibernaban otros 9 yates, los más grandes de 20 metros. Pues hemos oído que en uno de los barcos y ya luego provocó en cadena pues el incendio de los demás. En medio de los rescoldos, la policía judicial investiga. Están casi seguros de que fue intencionado, ya que el barco donde empezó el incendio estaba inerte, sin apenas combustible, y empezó a arder 20 minutos después de que acabara el turno del vigilante jurado. El cobro de seguros podría estar detrás del incendio, una práctica que no resulta desconocida para la Guardia Civil, que ha tomado declaración a los dueños de los yates. La verdad es que hoy tenemos, David, varios percances que tienen que ver con barcos. Pues sí, como el del crucero que quedó a la deriva tras sufrir un incendio en la sala de máquinas. Ese barco inmenso está siendo remolcado hasta San Diego, en California. Allí desembarcarán finalmente las cerca de 4.500 personas que viajan a bordo. A la deriva, con 3.300 turistas a bordo, 1.200 de tripulación y sin suministro eléctrico. No es precisamente lo que uno imagina por crucero de lujo por la Riviera Maya, sino más bien una pesadilla desafortunada. A pocas horas de zarpar del puerto californiano de Long Beach, un incendio de 3 horas en la sala de máquinas ha dejado al barco sin suministro eléctrico. Y sin luz no hay aire acondicionado, neveras ni agua. No funcionan los cuartos de baño ni el servicio de hostelería y lo peor, el barco queda a la deriva. No hay heridos y todos están a salvo, asegura en tierra este portavoz de la Guardia Costera.
Con las vacaciones por la borda en aguas mexicanas, los 3.300 pasajeros tienen cubiertas las necesidades básicas. El propio ejército estadounidense se encarga de hacer llevar víveres y hasta un portaaviones avariado de rumbo. 2 remolcadores llevarán a puerto el buque y la compañía devolverá el importe del billete con la promesa de un viaje gratis a los turistas atrapados. Pues no sé yo si van a querer. Bueno, no hay solo sobresaltos en el mar, también en el aire. Esta vez le ha tocado un avión de Boeing, la compañía americana rival de Airbus. Aterrizaje de emergencia de un modelo en pruebas del 787 Dreamliner al detectarse humo en la cabina. Ninguno de los tripulantes sufrió daños, todos salieron ilesos por la rampa de emergencia. Boeing está ultimando los ensayos de este nuevo avión. De hecho, tenía que haber empezado a funcionar hace 3 años, pero se han ido encadenando distintos incidentes que han retrasado su salida. Y lo que está comenzando a poner en peligro la aviación, o por lo menos alterando las rutas en el sudeste asiático, es el volcán Merapi. Lentamente sigue expulsando miles de toneladas de ceniza cada día, agravando la situación de la población que está perdiendo todas las cosechas. Además, la última erupción ha obligado al presidente Obama a acortar en varias horas su visita oficial a Indonesia. Tras lanzar un mensaje de concordia al pueblo musulmán, Obama se ha dirigido a la cumbre del G20 que se celebra a partir de mañana en Corea del Sur. Pasear en bicicleta le va a salir caro. Claro, que él va desnudo. El ciclista francés que va sin ropa por San Sebastián ha sido condenado a una pena de cárcel por un juzgado de la ciudad. Enseguida les contamos cuánto le ha caído. El secretario de Estado Vaticano en los 80 y un agente vaticano fueron las personas que prepararon e idearon el atentado sufrido por Juan Pablo II en 1981. La confesión ha sido hecha por el turco Ali Akka, autor material del intento de asesinato. Detenida una mujer de 22 años por intentar vender a su hijo recién nacido para comprarse un coche. Ha ocurrido en Florida, donde las autoridades también han detenido a la madre de la mujer y a su novio como cómplices. La epidemia de cólera en Haití se extiende por la capital y las autoridades sanitarias declaran el brote epidémico como un problema de seguridad nacional. Hasta el momento han muerto cerca de 600 personas y hay más de 9.000 hospitalizadas. Detenido en Italia un atracador especializado en asaltar farmacias. Estas imágenes, en las que usa como rehén a una embarazada para obtener su botín, han sido esenciales para reconocer al delincuente. Según la policía, siempre utilizaba el mismo método y amenazaba a los vendedores con una pistola de imitación. Y precisamente el cabecilla del siguiente grupo de delincuentes era italiano. Él y otras 16 personas, la mayoría españoles, han sido detenidos por la Guardia Civil. Durante un año se dedicaron a clonar tarjetas de crédito y a estafar por el llamado sistema del Nazareno, es decir, comprar grandes cantidades de mercancía y no pagarlas. La cantidad defraudada asciende a 2 millones de euros. Y fíjense en estas imágenes grabadas en una planta de producción de marihuana camuflada en un chalet de Benalmádena, en Málaga. Los propietarios invirtieron 70.000 euros en acondicionar el sótano. El sofisticado invernadero les permitía obtener 4 cosechas anuales. La policía ha intervenido 130 kilos de marihuana y 800 de polen de hachís. Hay 15 detenidos. Mercedes es una madre que se siente culpable. Hace 1 año y medio se trajo a su hijo Brian a Madrid para que estudiara en España, pero el niño no se adapta a su nueva vida. Hace una semana el pequeño desapareció sin dejar rastro. Tiene 12 años y está desde el miércoles solo en la calle, sin nada más que un chándal y un chubasquero. Hace 7 noches que Brian no duerme en su casa. Esta es su cama. La última vez que su madre le vio fue el pasado miércoles, cuando salió de casa para ir al instituto en Vallecas Villa. Pero al salir de clase no volvió. Mercedes supo después que pasó la tarde en casa de un compañero y que la hermana del chico llamó a la policía cuando se dio cuenta de que Brian no quería volver a casa. Está muy asustado porque ha discutido en su casa, le han regañado y no quiere ir. Claro, la policía le estaba diciendo a ella que intente retenerlo lo más que pueda hasta mandar una patrulla. Cuando ella se dio la vuelta, él sale corriendo. Desde ese momento no se sabe nada más de él. Los psicólogos del colegio le han dicho a Mercedes que el pequeño puede tener problemas de adaptación. Hace solo 1 año y medio que su madre le trajo de Ecuador, donde había pasado toda la infancia con su abuela. Éramos unos extraños totales. Lo dejé muy pequeño ahí con ella, lo traje a los 8 años sin verlo. Y yo creo que era normal, yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Le buscan por su barrio y también cerca de su antiguo colegio. Brian tiene solo 12 años y hace ya 8 días que falta de casa.
Después de 5 años, la justicia le ha dado la razón. Las demandas presentadas por el padre de 2 alumnos de un colegio público de Almendralejo, en Badajoz, han provocado la retirada de algunos crucifijos. De momento, los de las clases de sus hijos. El padre dice estar satisfecho solo al 50%, ya que aún cuelgan cruces de las paredes de otras aulas. La cruz que durante décadas colgó en esta clase apenas ha dejado huella. Solo un clavo en la pared y mucho revuelo. Hace medio siglo lo que ahora es un colegio antes era un convento, y cuando se convirtió en centro escolar se decidió respetar su estructura y con ello algunos crucifijos que había en algunas salas. Ahora, tras la denuncia de un padre, el colegio Ortega y Gasset ha tenido que retirar los crucifijos de las 2 clases donde estudian sus hijos, pero las cruces continúan y continuarán en otras aulas. Hemos hecho lo que nos ha dicho la administración, simplemente eso. Y lo demás continúa tal cual hasta que nos den instrucciones al respecto. Hay más polémica fuera que dentro de este colegio de Almendralejo. Muchos padres no están de acuerdo con esta decisión. Hombre, que necesitan tener ese crucifijo ahí porque tienen fe en él. ¿Por qué le tienen que quitar la fe al que la tiene? Eso no está bien. Después dice que la juventud no va, avisa que va y avisa si eso mismo están quitando todo. Algunos ya recogen firmas para que los crucifijos vuelvan a clase, e incluso hay quien pide a los padres que pongan cruces en las carpetas de sus hijos. Y esta misma mañana, primera hora, un autobús militar con 44 legionarios a bordo se ha visto implicado en un accidente en Ciudad Real. Chocó con 2 camiones que se habían cruzado en la carretera. Uno de los camioneros ha muerto y 7 militares han resultado heridos leves. Recibió 2 impactos y fuertes. La cabina del fallecido quedó en medio de una colisión en cadena de 3 vehículos de gran tonelaje en la autovía A43 a la altura de Manzanares. Un camión parado en el arcén y un segundo camión ha alcanzado, y el autobús también ha alcanzado a este último camión. Todavía no había amanecido y la Guardia Civil cree que el conductor de 35 años pudo distraerse y perder el control. De su camión cargado de comestibles casi nada ha quedado reconocible, ni el motor. El autobús de los legionarios volvía a Melilla tras acabar unas maniobras en Albacete. Se encontró la colisión de repente y aunque no pudo evitar el choque, solo 7 militares resultaron contusionados. El accidente obligó a trasladar a la autovía numerosos equipos de rescate y a cortar el sentido Ciudad Real durante varias horas. Hace poco hablábamos de ello aquí en este informativo. Un 15% de los jóvenes de entre 18 y 25 años provoca al menos un accidente de tráfico cada año. Nuestros reporteros se han sentado al lado de algunos de ellos en el coche para comprobar cómo conducen. Octavio conoce muy bien los fallos que los principiantes cometen al conducir. No perciben el riesgo de la misma forma, y otro problema importante que tienen es que sobrevaloran sus capacidades. Con él ponemos a examen la conducción de 2 jóvenes. Considero buen conductor en cuanto a que tengo seguridad y confianza al volante. Y el coche lo cojo diariamente para trabajar y para todo, o sea, creo que conduzco bien. Salimos con ellos a carretera. Bueno, uno de los fallos más habituales es no ir con las 2 manos en el volante. Llegamos a una incorporación y surgen las dudas. ¿Te das cuenta que llegas al paso sin mirar allí? En esta vía de doble sentido y sin arcén, nuestra voluntaria invade el carril contrario. Si te has dado cuenta, el camión iba muy pegado también a la línea. Es que es un poco complicado mantenerse allí en la curva. Es complicado si vamos por encima de la velocidad adecuada. Pisas el embrague y no lo sueltas. En ese momento el coche va solamente sujeto con el freno. Así es fácil tener un accidente, y más si se supera la velocidad permitida. El límite era 70, hemos ido a 110. O si no se mantiene la distancia de seguridad. Tenemos que mantenernos más lejos. Yo conducía mejor antes que ahora. Porque te confías. Sabes que un conductor Nobel es más peligroso a partir del 2.º año. Una palabra clave es anticipación. Bueno, te he dado cuenta la de fallos que cometes. Cuando ya te dice un experto las cosas que están bien hechas, pues te das cuenta que tienes peligro y tal. Los jóvenes son los responsables de 1/3 de los accidentes graves. La confianza, sumada a los despistes y en muchos casos los excesos, provocan 600 muertos al año. Por si fuera pocos los que tiene abiertos, la DGT abre un nuevo frente. Están estudiando incluir las bicis en el código de circulación, pero no por lo que hagan en la carretera, sino por los líos que se organizan en las aceras entre peatones y ciclistas. Fíjense en esta ciclista, se salta el paso de cebra y casi atropella a un niño. Otra escena habitual, este coche pasa demasiado cerca de la bicicleta y aquí los peatones invaden el carril bici para pasear. Todos infringen las normas y la culpa siempre es del otro.
Coche es que casi que me tira afuera. Yo creo que no molesto. En Barcelona las bicis tienen que circular por su carril. Si no lo hay, solo pueden ir por aceras que tengan al menos 5 metros de ancho, a 20 kilómetros por hora y dejando como mínimo 1 metro de distancia con el peatón, algo que algunos no cumplen. A mí me han dado muchos sustos, ¿eh? Subo la acera arriba y ¡pum! Digo, madre mía, pero ni tocar el timbre. Yo les tengo más miedo a las bicicletas que a los coches. Si circulan por la calzada, la normativa obliga a los coches a dejar 3 metros de distancia de seguridad, algo que tampoco respetan. Yo respeto. Se meten por donde les da la gana, pasan encima de la acera. En Barcelona, el ayuntamiento ha puesto cerca de 7.600 multas por infracciones como estas, y lo mismo quieren hacer desde tráfico, mejorar la convivencia poniendo a todos a raya. Y vamos con otro ciclista. Un juzgado de San Sebastián ha condenado a 1 año de cárcel a este señor que van a ver por pedalear completamente desnudo. Se llama Irving, es francés y desde hace varios años se pasea así, sin pudor alguno, por San Sebastián. Le han condenado por un delito de exhibicionismo y otro de resistencia a la autoridad por no vestirse. En su defensa declara que él es asexual y que defiende su derecho a la libre indumentaria. Si usted es hombre, le gusta la informática, tiene un portátil y lo suele utilizar apoyándolo en las piernas, tenga cuidado. Puede que ahora que llega el invierno el calorcito del ordenador le resulte agradable, pero esos pocos grados pueden ser letales para sus espermatozoides. Este hábito tan cotidiano puede tener consecuencias fatales en una zona clave de los hombres. Los genitales o algo, ¿no? Así lo revela un estudio publicado por una revista americana que asegura que tener el portátil sobre las piernas puede provocar infertilidad. Manda huevos porque no veas, ¿sabes? Ni sujetar el ordenador con las piernas abiertas o cerradas puede evitar el calentamiento de los testículos. Sí que se calienta la zona y tal y no tiene que ser bueno, la verdad. Precisamente vengo a comprar 3 portátiles y seguir utilizándolos. Hombre, ahora que me lo has dicho no lo voy a hacer más, por si acaso. Los expertos en reproducción asistida aseguran que lo más recomendable es que la temperatura del escroto esté entre 1 grado y 1,5 grados por debajo de la temperatura corporal. Y no solo los aparatos eléctricos elevan esa temperatura. Dormir boca abajo, dormir de lado, lo que hacen es que en la temperatura medida a lo largo de la noche, la media de la temperatura escrotal en estos hombres es superior a la de los hombres que, por ejemplo, duermen boca arriba. Cualquier exceso de calor en la zona puede afectar a la calidad y a la cantidad de espermatozoides de un hombre. Bueno, año tras año nos intentan vender antes la Navidad y cada vez más como una fiesta de consumo y menos como festividad religiosa. Falta algo más de un mes para estas fechas y ya la tenemos en los escaparates, las tiendas y hasta en las calles. Los comercios intentan sortear la crisis animando a adelantar las compras. Parece que sin adornos no hay compras y por eso muchas calles españolas se engalanan para despertar el espíritu consumista de la Navidad. La verdad que no voy a escatimar mucho. Se gasta. Y el que no tenga también gasta. La crisis pasa factura, pero no demasiado. Este año nos gastaremos 655 euros por hogar, un 12% menos que el año pasado. Aún así, somos el 5º país europeo que más consume en Navidades. Los reyes son sagrados. Yo no hago presupuesto, yo compro lo que me gusta. Yo este año hacer las Navidades más desastrosas de toda mi vida. Mi casa, los que somos, estamos todos en paro. Más de la mitad del presupuesto irá a regalos, pero haremos menos y serán más útiles y baratos. Voy a intentar esta Navidad hacer los mínimos regalos posibles. Nosotros haremos un detallito. Regalos más baratitos. La tijera la metemos en ocio y alimentación, donde nos gastamos la mitad que antes de la crisis. Lo que no entiende de vacas flacas es el comercio electrónico, que sube 7 puntos. Precisamente ahora, cuando lleguen las Navidades, se regalarán más libros y todos los años el Premio Planeta es uno de los que más caen. Hoy acaba de salir a las librerías el último, Riña de gatos, de Eduardo Mendoza, y seguro que va a ser uno de los más vendidos del año porque es además una novela espléndida. Junto a él, la finalista Carmen Amoraga y su novela El tiempo. Mientras tanto, un respiro para los libreros que no pasan por el mejor de sus momentos. Nunca hemos sido grandes compradores de lectura y en tiempos de vacas flacas. Hay 2 grupos, son los que compran mucho y leen o los que no leen ni compran. Sí ha afectado mucho la crisis. Yo la verdad es que sí que me lo pienso. Me regalan. 3, 4 al año. Ninguno. Leo el periódico y nada más. Con el Nobel, La Varga Llosa, el nuevo libro de Ken Follett, El planeta Eduardo Mendoza y las novedades navideñas, hay un respiro. Me da rabia la gente que dice que sale muy caro un libro o una entrada de teatro o no sé qué, pero se van a tomar un gin tonic que les cuesta el doble. Pero no hay duda de que las ventas han caído.
puede estar alrededor de un 9%, 10% más o menos. Y no echemos siempre la culpa a la crisis. Lo que haya que gastar está bien gastado. Compro de segunda mano. Puedes acudir a las bibliotecas, a préstamos amigos. Es una cuestión más de querer que de poder. Están ahí, tienen unos fondos estupendos y podemos leer hasta las últimas novedades. Una más, la que este fin de semana convierte a Madrid en una librería de 30.000 ejemplares. Un lector que lo deja en la calle para que lo encuentre otro. Ni el agente secreto más famoso del mundo ha podido guardar el secreto. Después de 59 años ha aparecido un óleo en el que 007 aparece desnudo. Es Connery, Sean Connery. Posó así antes de convertirse en James Bond. Por entonces era un aspirante actor que hacía de modelo en la Escuela de Arte de Edimburgo. El estudiante que lo pintó falleció hace un mes. Nunca quiso hacer negocio con ese retrato, pero veremos lo que deciden sus herederos. La imagen del espía espiado se ha revalorizado con los años. Pues como esta otra, David, a ver, si yo te digo con Body azafata. Por cierto, ¿hay alguien a bordo que sepa pilotar un avión? ¿De qué película te estoy hablando? Pues yo lo sé y seguramente muchos de ustedes también. Una peli que ahora cumple 30 años y que es todo un clásico. Aterriza como puedas. Humor genial, delirante, que triunfó en los 80 y que hoy nos sigue haciendo reír. En el aeropuerto de Los Ángeles nunca olvidarán el vuelo 209 con destino a Chicago que despegó hace 30 años. ¿Qué clase de aviones? Parece un supositorio gigante. Y en ese avión lo que cualquiera hubiera convertido en una tragedia... El piloto se moría y el copiloto estaba muerto. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión? Acabó siendo la comedia más taquillera de la historia. Y el avión empieza a descender y la gente empieza allí a pegar gritos y yo me hinché a reír con esa película. La muñeca hinchable, que se baja y le infla el piloto automático. Nacía el humor absurdo. De tan tonto que es, pues te ríes, ¿no? Entre la diversidad de pasajeros histriónicos conocimos a Leslie Nielsen. Quiero desearle suerte a los dos. Peter Graves tomó los mandos de aquel proyecto pensando que era una basura sin gusto, pero el aterrizaje forzoso recaudó $120 millones. Deseamos que hayan tenido un buen viaje. Tan bueno que más que aterrizar, una saga de humor surrealista acababa de despegar. Justo antes del deporte hablamos de una de las estrellas del pasado Mundial de Fútbol. Son las famosas bubucelas, toda una pesadilla para los oídos. Para que no terminaran en el olvido, se lanzó un concurso de ideas para reciclarlas. Llegaron 150 propuestas. El proyecto ganador, el de una chica de Ciudad del Cabo, que propuso hacer pendientes con ellas.